Les habla la abogada Germania Galíndez, especialista en gerencia pública, asesor jurídico de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda y su tutora de tesis. Vamos hoy a continuar con nuestra materia metodología de la investigación y vamos a adentrarnos en el tema 10 relacionado con el capítulo 4 de nuestra tesis, que contiene el análisis y la interpretación de los datos. ¿A qué nos referimos con análisis e interpretación de los datos? Al procesamiento que nosotros le vamos a dar a esos datos que nosotros hemos recabado a través de técnicas y herramientas de recolección de datos que ya vimos, cómo nosotros vamos a transcribir, cómo nosotros vamos a interpretar, cómo nosotros vamos a transmitir a nuestro lector esos datos que obtuvimos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en esos datos van a basarse, cuando nosotros lo vamos a analizar, vamos a hacerlo en base a toda la teoría que nosotros hemos obtenido hasta ahora, en los libros que hemos consultado, etcétera, etcétera, más lo que hemos observado con nuestra propia vista, con nuestra intervención, y también lo que hemos obtenido de esa interacción con los sujetos que conforman nuestra muestra. Para nosotros realizar el análisis e interpretación de los datos en nuestro capítulo 4 de la tesis, debemos tener en cuenta básicamente dos puntos de vista. El primero es el enfoque que tenga nuestra investigación y el segundo, el instrumento de recolección de datos utilizado. Porque vamos a ver primero con relación al enfoque. Si el enfoque es cualitativo, recuerden que nosotros en el enfoque cualitativo tomamos ideas, tomamos opiniones, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a comprender eso que obtuvimos, esos datos que obtuvimos, los vamos a comprender y luego vamos a hacerlos comprender por nuestro lector. Recuerden que una tesis siempre tiene que ser elaborada en función de que un tercero va a leerla. Entonces nosotros tenemos que explicarle a quien va a leer la tesis, cuando nuestro enfoque es cualitativo, qué es lo que significan esos resultados, qué interpretamos nosotros de esos resultados, qué entendimos de esos resultados. Mientras que cuando el enfoque es cuantitativo, también se analizan los resultados, pero ¿cómo se analizan? Midiéndolos. Y por eso nosotros lo que vamos a hacer con nuestros resultados, con nuestros datos, cuando el enfoque es cuantitativo, es cuantificarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando recursos estadísticos, es decir, vamos a utilizar tablas, cuadros, gráficos y todos esos recursos matemáticos y estadísticos que nos permitan medir esos resultados que hemos obtenido. Con relación a los instrumentos que tenemos que cuidar cuando vamos a analizar los resultados, recuerden que veíamos que cuando nosotros tenemos unos instrumentos de recolección de datos, en cada uno de esos instrumentos decíamos que las preguntas o los ítems que nosotros vamos a tocar a través de esos instrumentos tienen que estar relacionados con las categorías o puntos de información que nosotros queremos obtener, o con lo que nosotros llamamos nuestras variables, ¿verdad? Nuestras variables tienen que estar relacionados, tiene que haber un punto, una dimensión de nuestra variable, que esos ítems, a eso nos referíamos cuando operacionalizábamos las variables. ¿Recuerdan? Cuando hablamos de ello en los primeros temas, nos referíamos a esto, nos referíamos a que nosotros tenemos que, esos ítems tienen que estar relacionados con algún punto de vista, y entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros vamos a analizar los datos tenemos que tocar cada uno de esos ítems y los datos que obtuvimos relacionados con esos ítems. Ahora, ¿cómo es el análisis de resultados propiamente dicho? Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar, a manera introductoria, vamos a hablar sobre el número de individuos que conformaron nuestra muestra y dónde estaban ubicados, el marco contextual en el cual se desenvolvía nuestra muestra. Luego vamos de aquí, esto es común para tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo, y luego cuando el enfoque es cuantitativo, lo que vamos es a comenzar a representar esos gráficos, esas tablas, por cada uno de los ítems que nosotros estuvimos consultando, ¿ok? Entonces, ejemplo, altura. Entonces vamos a los datos que obtuvimos relacionados con la altura de los individuos estudiados, vamos a colocarlos en un gráfico. Si el gráfico no se explica por sí solo, entonces nosotros hacemos debajo un pequeño análisis, una pequeña explicación de lo que implica, lo que se infiere de ese cuadro. Si el cuadro se explica por sí solo, es innecesario. Algunos autores también tienden a
confrontar su opinión con las opiniones obtenidas por autores que han estudiado el tema con anterioridad. Ahora veamos cuando el enfoque es cualitativo. Cuando el enfoque es cualitativo, nosotros primero vamos a tener, para facilitar nuestro trabajo, vamos a transcribir lo que fueron los resultados de esos instrumentos que nosotros aplicamos para la obtención de los datos, ¿ok? De esas herramientas. Si fue una encuesta, si fue una entrevista, nosotros vamos a transcribir esos resultados y vamos a poner mucha atención, porque cuando haya una respuesta que se repita mucho, eso quiere decir que esa respuesta debe conformar una categoría de nuestro análisis, si no es que ya la conforma, ¿ok? Y vamos a construir una matriz de relación de categorías de análisis. Allí nosotros vamos a ir, recuerden que en el enfoque cualitativo, nosotros hasta el final no es que vamos dándole vida como tal o forma a lo que es nuestra investigación. Entonces aquí nosotros vamos construyendo según las matrices, las categorías de análisis que nosotros conseguimos, nosotros vamos poniendo resultados, conclusiones de lo que dicen cada uno, unas especies de síntesis de lo que nos expresaron cada una de las personas sometidas a nuestro estudio. También vamos a colocar, si tenemos opiniones que hayan dado algunos autores previos a nosotros, algunos investigadores, y también nuestra propia opinión, y eso lo vamos a triangular, es lo que se llama triangular. Recuerden que lo veíamos en el tema pasado, al final del tema pasado. Entonces nosotros vamos a comparar todo eso y vamos a dar una explicación, vamos a extendernos, vamos a dar nuestro punto de vista, y eso va a ser nuestro análisis e interpretación de los datos. Hasta acá, jóvenes, este tema 10. Muchísimas gracias por su atención.